emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida. Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos. En Éticamente, nuestro invitado de hoy. Estimados oyentes, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a una nueva edición de Éticamente, el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Este programa es producido por la Red de Ética y cuenta con el apoyo del programa de Filosofía. Mi nombre es Julio Castro Molinares y en esta oportunidad tengo el honor de acompañar en la conducción de esta edición. Mi invitado especial es el director y conductor de Éticamente, el profesor Luis Fernando Amaya Martínez. Él es politólogo de la Universidad del Cauca y magíster en Relaciones Internacionales con mención en Seguridad y Derechos Humanos. Cuenta con 5 años de experiencia docente en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en los cursos de Ética y Ciudadanía y Cultura Política. También es investigador en temas de seguridad, paz y conflicto y es líder del semillero de investigación Pensatum. Profesor Luis Fernando, es un gusto contar con su participación en Radio UNAD Virtual y en especial en el programa Éticamente. Profesora Zuli, muchas gracias por la presentación. Es muy grato participar en Éticamente y hacerlo en esta oportunidad como invitado. También aprovecho la oportunidad para agradecer a la Red de Ética, al programa de Filosofía y a la UNAD por propiciar estos espacios, los cuales son excelentes para discutir temas relevantes y contribuir en la difusión del conocimiento. Profesor Luis Fernando, hoy hablaremos sobre los mecanismos de participación ciudadana. Y quiero iniciar la intervención preguntándole, y pues me parece importante que antes de hablar de los mecanismos de participación ciudadana, es conveniente aclarar inicialmente qué es eso de la participación ciudadana. Profesora Zuli, es bastante pertinente la pregunta porque si bien la mayoría de nosotros tenemos una concepción más o menos clara de lo que es la participación ciudadana, ese concepto resulta difícil de definir porque el término participación ciudadana puede ser conceptualizado desde diferentes perspectivas teóricas, las cuales al momento de explicar este término deben ajustarse o corresponder a la realidad, condiciones históricas, cultura e ideología de la sociedad, país o estado al que se hace referencia, ¿no es cierto? Por lo cual, en primer lugar, creo que es importante tener claro lo que significa participar. Y el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el concepto de participar como tener uno parte de una cosa o compartir o tener las mismas opiniones e ideas que otra persona. Y, por ejemplo, esta definición tiene mucha relación con una de las definiciones sobre el concepto de participar que mayor acogida tiene a nivel internacional, la cual es la de Roger Hart, quien define este término como la capacidad para expresar decisiones que sean reconocidas por el entorno social y que afectan a la vida propia o a la vida de la comunidad en la que uno vive. Entonces, si ponemos atención a la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y a la de Roger Hart, participar implica la acción de ser parte de algo, de intervenir en algo o compartir en un proceso, y este proceso al que ambas definiciones hacen referencia en este caso es y debe ser colectivo. Es así como participar es sinónimo de intervención colectiva, dado que la participación aparece como aquella intervención que requiere un cierto número de personas cuyos comportamientos se puede decir que se determinan recíprocamente, se articulan o en algún momento coinciden. Ahora bien, si nos ponemos desde la perspectiva de las ciencias sociales, la participación debe ser entendida como la asociación del individuo con otros en situaciones o procesos más o menos acordados, lo que yo les mencionaba anteriormente, que básicamente pues la participación era colectiva y que se daba de manera recíproca. Y en este caso, pues como los procesos en los que participan los individuos son acordados, también ellos adquieren un poder e influencia que surge de su unión por la lucha de unos objetivos comunes, los cuales son significativos para su desarrollo social.
Bueno, ya teniendo claro lo que significa el término participar, es importante también observar la relación que existe con el concepto de ciudadanía, pues como su mismo nombre lo dice, la participación ciudadana evidencia la conexión e interdependencia que existe entre participar y ser ciudadano, ya que recordemos que ciudadanía es la condición que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un país. Es decir, un ciudadano es un miembro activo de un Estado y este ciudadano es sujeto de derechos y a la vez de deberes. En este caso, pues la participación ciudadana la debemos entender como la intervención de los ciudadanos en la esfera pública en función de intereses que por lo general busca beneficiar a uno u otro grupo social. Y esa intervención en la mayoría de los casos representa una respuesta colectiva de un grupo de individuos o de la sociedad en general a una invitación realizada por parte del gobierno o las autoridades gubernamentales en aquellos actos o espacios que ellos han creado para que los ciudadanos puedan participar. Y la participación en este caso básicamente se da o se materializa en la intervención de los ciudadanos en la conformación, ejercicio y control del poder político. Y aquí es importante preguntarse por qué la participación ciudadana se relaciona, como lo mencioné anteriormente, con la conformación, el ejercicio y el control del poder político. Y es que básicamente la participación ciudadana es la piedra angular de la democracia, pues toda actividad de los ciudadanos que está dirigida a intervenir en la elección de los gobernantes o a influir en sus gobernantes para impulsar políticas o evitar, en este caso, la sanción de una determinada política estatal, promociona actitudes democráticas y participativas. También creo que es importante destacar que la participación es un derecho humano esencial de toda persona. ¿Pero por qué digo que la participación es un derecho humano? Y es básicamente porque la participación en la vida política o cultural es un derecho reconocido en una serie de tratados internacionales sobre derechos humanos. Y en primer lugar se tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que en su artículo 20 menciona que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica, mientras en su artículo 21 se establece que toda persona tiene derecho a tomar parte en el gobierno de su país directamente o a través de representantes libremente escogidos. Por lo tanto, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el instrumento jurídico en el que se establece el derecho a participar en el gobierno y en las elecciones libres, el derecho a participar en la vida cultural de la comunidad, el derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica y el derecho a afiliarse a los sindicatos. En este caso, pues nos podemos dar cuenta que la participación, por un lado, es un principio básico de los derechos humanos y por otro lado se puede afirmar que es una condición indispensable para considerar a una sociedad como democrática, dado que sin los derechos humanos, pues la participación no resulta difícil sino imposible de desarrollar, ya que los bajos niveles de educación, las restricciones a la libertad de expresión que se pueden presentar en algunos países o incluso la pobreza son factores que pueden limitar o limitan la capacidad de los ciudadanos de hacer o tomar parte en los procesos que pueden afectar sus derechos. Igualmente, pues en este caso, sin la participación, varios de los derechos humanos de los que actualmente gozamos serían de difícil acceso, pues la participación es la que nos permite hacer oír nuestra voz para influir en la toma de decisiones y lograr el cambio que queremos para nuestra sociedad y ser, en este caso, los protagonistas de nuestras propias decisiones. Bueno, para concluir mi respuesta en este interrogante, quiero destacar que si bien la participación es un derecho humano, la cual cobija a los estados que acatan la declaración o que han ratificado algún tratado internacional de protección de los derechos humanos, los mecanismos o medios a través de los cuales se facilita la participación ciudadana son definidos de manera independiente o autónoma por cada país o estado. Participación ciudadana. Profesora Maya, quiero saber entonces, o queremos preguntar, ¿qué son entonces los mecanismos de participación ciudadana y cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que existen en Colombia? Profesora Azul, es muy importante su pregunta porque en Colombia existen varios mecanismos de participación ciudadana, los cuales, como lo mencioné en mi anterior intervención, nos permiten a los colombianos participar de manera plena y efectiva en la conformación, el ejercicio y el control del poder político. Sin embargo, nosotros los colombianos en muchas ocasiones no hacemos uso de estos mecanismos porque los desconocemos o los conocemos pero no sabemos su propósito o funcionamiento o incluso los relacionamos con actos que favorecen intereses particulares de ciertas
ciertos grupos o élites, que por lo general son de carácter económico o político. Y es que en la Constitución de Colombia de 1991 se redefinió y amplió el concepto de participación ciudadana, ya que adoptó la participación ciudadana como un concepto que abarca la organización del Estado, como también el Estado como un gobierno abierto. Pues la Constitución Política de 1991 presenta a Colombia como un Estado democrático, participativo y pluralista, y para reafirmar este enfoque se ha creado o creó espacios y mecanismos de participación y concertación que no existían con anterioridad a la promulgación de esta Constitución. Y esto pues básicamente se evidencia en el artículo 1, en el cual se define a Colombia como un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Asimismo, en el artículo 2 de la Constitución Política, el cual básicamente hace referencia a los fines esenciales del Estado, se define que Colombia debe facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afecten y en la vida política, económica, administrativa y cultural de la nación. Por su parte, otro artículo de la Constitución, como es el artículo 20, en este se consagra la libertad de expresar y socializar lo que se piensa. Y por último, uno de los artículos que tenemos sobre la participación ciudadana en Colombia es el artículo 40 de la Constitución, en el cual se consagra o se menciona que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Y para hacer efectivos estos derechos, los colombianos, ¿qué pueden hacer? Y básicamente los colombianos pueden elegir y ser elegidos, tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación. También pueden construir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin que exista algún tipo de limitación, excepto por las declaradas o consignadas pues en la ley o en la Constitución. También pueden revocar el mandato de los gobernantes elegidos en los casos, como les mencioné anteriormente, como la ley lo establece o la Constitución lo establece. Bueno, si prestamos atención a lo consagrado en los artículos de la Constitución Política que mencioné referente a la participación, nos podremos dar cuenta que la promoción de la participación en Colombia va de la mano con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, puesto que el Estado colombiano hace parte de diferentes organizaciones internacionales de protección de los derechos humanos y ha firmado y ratificado diferentes tratados de protección de los derechos humanos, valga la redundancia. Pero en Colombia no se desarrolla un pleno ejercicio de la participación ciudadana por razones o condiciones estructurales como son la violencia y el conflicto armado, el clientelismo pues, que se presenta en las diferentes regiones del país, la existencia de valores contrarios a la democracia y el miedo muchas veces a la represión estatal. Pero bueno, volviendo a la pregunta sobre cuáles son los mecanismos de participación ciudadana, en Colombia se puede decir que en el artículo 103 de la Constitución colombiana se consagra que son mecanismos de participación del pueblo en ejercicios de su soberanía, el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Tenemos un total de 7 mecanismos de participación ciudadana, los cuales son diferentes en lo que se refiere a su objetivo y alcance. Y todos estos mecanismos de participación están reglamentados bajo la Ley 134 de 1994 y es básicamente la que expone el paso a paso y las etapas de estos mecanismos de participación. Pero digamos, ¿en qué consiste cada uno de los mecanismos de participación ciudadana? Y bueno, el voto, que es uno de los más populares y conocidos y que ejercemos cierto periodo de tiempo, es el acto mediante el cual los ciudadanos participan de manera activa en las elecciones de las personas que quieren que los representen, como son en las elecciones a la presidencia, al Congreso, a la gobernación, a las alcaldías o en la adopción de una política estatal. Tenemos otro mecanismo de participación ciudadana que es el plebiscito, que es básicamente el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República para apoyar o rechazar una determinada decisión del presidente. Un ejemplo de este mecanismo de participación se presentó con el plebiscito por la paz, el cual se dio en 2016. Donde pues básicamente los colombianos salimos a las urnas para decidir si aprobábamos o no el acuerdo de paz firmado por el gobierno y las FARC, para dejar pues en el pasado un conflicto que afectó el país por más de 60 años. Y como todos sabemos, en este plebiscito venció el no, si no estoy mal, más o menos con un 51% de los votos ganó el no, mientras que el sí alcanzó un 49% del total de los votos. Otro de los mecanismos de participación que tenemos es el referendo y es la convocatoria que se le hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de ley o derogue una norma ya vigente.
El referendo puede ser nacional, departamental, distrital, municipal o local. Es decir, el referendo se puede presentar en los diferentes ámbitos de actuación que tiene el Estado colombiano. ¿Por qué se habla que el referendo puede ser a nivel nacional, departamental o distrital? Porque cuando se convoca un referendo nacional es básicamente para aprobar o rechazar una norma que a nivel nacional ha sido emitida por el Congreso. Y su equivalente en los departamentos son las asambleas que emiten ordenanzas y resoluciones de obligatorio cumplimiento en los territorios. Y su equivalente en las ciudades o municipios son los consejos municipales. Y dentro de los municipios o ciudades, los equivalentes son las localidades donde las juntas de administradores locales también emiten este tipo de reglamentos que se pueden convocar para referendo. Un ejemplo de referendo en Colombia tenemos uno que básicamente llamó la atención tanto a nivel nacional como internacional y fue el referendo contra la corrupción que promovió la hoy alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en el cual pues, los colombianos debíamos votar si estábamos de acuerdo en endurecer las leyes anticorrupción en el país. Recordemos pues que este referendo no alcanzó el número de votos necesario pues para que fuera válido. Otro de los mecanismos de participación que contamos los colombianos es la consulta popular. Y este es el acto mediante el cual a través de una pregunta de carácter general sobre un asunto de importancia nacional, departamental, municipal o local, es sometida por el presidente de la República, el gobernador, el alcalde o dependiendo del ámbito, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto, es decir, si aprueba o rechaza cierto acto. Ejemplos de consultas populares en Colombia tenemos muchos. Y unos que se pueden decir es el que se dio en 2013, donde la mayoría de los habitantes de Tauramena en Casanare le dijeron no a la explotación petrolera en su territorio. Otro ejemplo es la consulta de Piedras en el Tolima, que también en 2013 votó por el no y frenó un proyecto extractivo minero. Y otro de los famosos casos en el cual se ha recurrido a la consulta popular para evitar la extracción minera y petrolera es el del páramo de Santurbán, en el departamento norte de Santander, cuya votación pues básicamente se ha debatido entre el sí y el no. Otro de los mecanismos de participación, como les mencioné, es el cabildo abierto y este básicamente es la reunión pública de los consejos municipales y de las juntas administradoras locales para que los habitantes puedan participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. Pero el cabildo abierto, a diferencia de los otros mecanismos que ya mencioné, no se puede llevar a cabo de manera nacional. Simplemente su campo de actuación es a nivel departamental y a nivel municipal. Ejemplos de cabildo abierto tenemos el que se llevó a cabo en 2017 en el municipio de Yumbo, en el departamento del Valle del Cauca, donde se convocó a un cabildo abierto ambiental y del agua, así se lo denominó, con el propósito de tomar medidas que permitieran contrarrestar la contaminación producto de la zona industrial que se ubica pues, en este municipio. Otros cabildos abiertos de este tipo se han llevado a cabo en Soacha, en Bogotá, y en Itagüí, en Medellín. Asimismo, a estos mecanismos de participación tenemos la iniciativa popular, que es básicamente el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyectos de ley y de acto legislativo a través de los cuales se busca reformar la Constitución ante el Congreso de la República, las ordenanzas ante las asambleas departamentales, los acuerdos ante los consejos municipales y las resoluciones ante las juntas administradoras locales. Ejemplos de iniciativas populares tenemos la que se dio en 2011, donde la coalición de movimientos y organizaciones sociales de Colombia anunció el lanzamiento de la campaña por un nuevo modelo de salud y seguridad social para el país, pero pues este no tuvo mucho eco. Otro ejemplo fue la iniciativa popular normativa, como se denominó, que excluía o buscaba limitar la minería en el páramo El Almorzadero en el departamento de Santander, donde básicamente el consejo de este municipio pues votó por el no. Y por último, de los mecanismos de participación tenemos la revocatoria de mandato, la cual es un derecho político por medio del cual nosotros los ciudadanos podemos dar por terminado el mandato que se le ha conferido a un gobernador o a un alcalde, pero no incluye al presidente. Y pues en este caso se podría decir que es uno de los vacíos que existe en la norma o dentro de los mecanismos de participación. Y sobre este mecanismo de la revocatoria de mandato en Colombia, la primera vez que se empleó fue con la destitución de Nelson Javier García Castellanos, quien se desempeñaba en 2018 como alcalde de Tasco, Boyacá. Bueno, y con lo que he mencionado sobre cuáles y en qué consisten los mecanismos de participación ciudadana en Colombia,
nos podemos dar cuenta que los colombianos tenemos todas las garantías constitucionales para intervenir sobre asuntos de interés que se pueden presentar en ámbitos como el municipal, departamental y nacional. Asimismo, tenemos la facultad de aprobar o rechazar los proyectos de ley que nos pueden afectar favorablemente o desfavorablemente. E incluso podemos subir al poder a un gobernador o un alcalde, pero al mismo tiempo también tenemos la facultad de revocarlo. Gracias, profesor Amaya, por su amplia y profunda respuesta sobre este importante tema, lo cual nos permite avanzar en la comprensión del mismo, sobre todo cuando estamos pretendiendo a través de este programa Éticamente contribuir a la formación ética ciudadana de nuestros oyentes. Invitamos a nuestros oyentes a atender los siguientes mensajes institucionales y ya regresamos a Éticamente. Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita el programa de filosofía y la red de ética. Escuchando su respuesta anterior, todo lo que nos expuso magistralmente, pues allí en su intervención, podríamos decir entonces que los mecanismos de participación ciudadana pueden considerarse mecanismos de control político y social. Bien, profesora Zuli, respecto a su pregunta, es necesario aclarar que los mecanismos de control político y social forman parte de los mecanismos de participación ciudadana, pero su organización, objetivo y funcionamiento son completamente diferentes, dado que los mecanismos de participación ciudadana están dirigidos a que los individuos o ciudadanos, de manera colectiva principalmente, intervengan en la designación de sus gobernantes o influyan en los mismos con respecto a una política estatal. Y por su parte, los mecanismos de control político y social se emitieron para crear y robustecer la lucha contra la corrupción a través de la participación o el control ciudadano, como también para acompañar el cumplimiento de los fines del Estado, promover y alcanzar la realización de los derechos de los ciudadanos, lo cual pues puede ser considerado como uno de los grandes logros de la Constitución Política de 1991. En ese sentido, pues el control social es un derecho y un deber de la ciudadanía, el cual de forma individual como también de manera colectiva permite a los ciudadanos participar de manera activa en la vigilancia de la gestión pública, con el fin de que se dé de manera adecuada, correcta y eficiente la administración e inversión de los recursos públicos para garantizar en este caso la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía e impulsar el desarrollo pues del país. Por tanto, se puede considerar el control social como la piedra angular de la participación ciudadana, ya que es la que facilita la comunicación entre la ciudadanía y las instituciones de manera constante y activa, para que de esta manera se emprenda un proceso de acompañamiento que garantice la transparencia de la lucha contra el fenómeno de la corrupción, pues es básicamente a través del control social, como lo dije anteriormente, que se busca satisfacer las necesidades básicas de los colombianos, la redistribución adecuada de los recursos y un ejercicio equilibrado del poder y de los procedimientos democráticos. Es así como, pues, básicamente el control social es una modalidad de participación ciudadana y una de las medidas de autorregulación proveniente de la sociedad que busca prevenir problemas o riesgos en la gestión pública, mediante el seguimiento y evaluación por parte de la ciudadanía de las políticas públicas y de las autoridades que ejercen funciones públicas. La Ley 1757-2015 es la que define los objetivos del control social en Colombia, entre los cuales se encuentran varios, pero a mi parecer, dos de los objetivos son los más importantes. El primero está relacionado al mejoramiento de la gestión pública en lo que concierne a la eficiencia, eficacia y transparencia, y el segundo tiene que ver con la prevención de los riesgos y hechos de corrupción que se presentan en la gestión pública, principalmente lo relacionado al manejo de los recursos o de los dineros del Estado o dineros públicos. Otra cosa pues que en este caso es importante destacar es que la Ley 1757-2015 en su artículo 63 define las diferentes modalidades de ejercer el control social y entre ellas destacan las veedurías ciudadanas, las juntas de vigilancia, los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios, las auditorías ciudadanas y otras instancias de participación, y las personas que pueden participar en el ejercicio del control social según lo establecido en el artículo 161 de la Constitución Política de 1991 es
todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos podemos participar y realizar de forma individual o colectiva a través de organizaciones sociales este control social, que este puede ser de manera voluntaria, como también puede responder a unos intereses comunes. Y también a través de este control podemos buscar la consecución de dichos intereses o de intereses comunes. En este caso yo considero que es importante destacar que uno de los mecanismos de control social y político más popularizados y empleados por la ciudadanía son las veedurías ciudadanas. Y la Ley 850 de 2003 define su artículo 1 a la veeduría ciudadana como el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión pública o actuación de las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas o de control de carácter nacional. Básicamente, pues, como nos podemos dar cuenta, la vigilancia que ejercen las veedurías ciudadanas se presenta en los diferentes ámbitos, aspectos y niveles en los que se hacen uso de los recursos públicos. Y referente a los mecanismos de control social y político, también vale preguntarse por qué no han funcionado plenamente en lo que se refiere a la vigilancia de la gestión pública y el manejo de los recursos. Y se podría decir que esto se debe básicamente a que en las últimas décadas el país ha atravesado momentos muy graves en los cuales los hechos de corrupción han sido pues, los protagonistas. Tal ha sido el caso del proceso 8000 en el gobierno de Ernesto Samper, la parapolítica en el gobierno de Álvaro Uribe, los escándalos de corrupción que han afectado gravemente los sectores de la salud, la educación, el sistema pensional y el de seguridad social también, y el sistema financiero, entre muchos otros, como también la criminalidad vinculada al narcotráfico y al contrabando han permitido que en distintos lugares del país persistan, en este caso, entornos favorables para economías criminales que encuentran en la corrupción un vehículo de operación muy rentable, los cuales han permeado y pues básicamente no hay que desconocer que han penetrado las instancias judiciales que son las encargadas de sancionar los actos de corrupción. Por lo tanto, en un país donde su aparato legislativo, judicial y ejecutivo se han visto implicados en actos de corrupción, se hace imposible que los mecanismos de control social y político cumplan con sus funciones de vigilancia de manera plena, ya que la corrupción ha perpetrado todas las instancias del país y hacen perder la fe sobre dichos órganos de vigilancia y pues básicamente sobre los órganos de control. Gracias, profesor Amaya, por sus excelentes, valiosos y pertinentes aportes sobre el tema de los mecanismos de participación ciudadana. Nos vamos con unas cápsulas. La participación ciudadana es un proceso social que surge de la acción de la ciudadanía y sus grupos al intervenir con sus respectivos intereses de forma directa o indirecta con el fin de advertir fallas en el sistema político o en la gestión de los políticos, exigir reformas e incluso en algunos casos transformar los sistemas políticos y sociales. La participación ciudadana actúa en función de unos intereses sociales generales como la salud, la educación, la vivienda, la movilidad, el medio ambiente, etc. Y a través de los colectivos como las asociaciones de consumidores, gremios, sindicatos, entre otros. Profesor Luis Fernando Amaya, politólogo y magíster en Relaciones Internacionales, gracias por habernos acompañado y quiero preguntarle o indicarle qué conclusión les puede brindar a nuestros oyentes que hoy nos acompañaron en esta edición sobre el tema que hemos abordado. Bueno, profesora Zuli, teniendo en cuenta todo lo que he mencionado sobre los mecanismos de participación ciudadana y de control social y político, creo que los ciudadanos tenemos en primera instancia una deuda con el país y esta se evidencia en el deber que tenemos los ciudadanos de informarnos sobre la forma que podemos participar en las decisiones de carácter político, social, económico, ambiental y cultural que nos pueden afectar o favorecer. Y para ello el conocimiento sobre dichos mecanismos es lo que nos permitirá participar de manera activa en decisiones que pueden favorecer, como lo mencioné, o desfavorecer el bienestar colectivo, dado que nos posibilitará conocer y decidir de manera asertiva el mecanismo que más nos conviene para hacer frente a una política o decisión que en un momento nos puede favorecer o que no nos puede favorecer. Asimismo, creo que los ciudadanos también tenemos que dejar la apatía a un lado y confiar un poco más en nuestro sistema político y social, ya que si bien no nos ha dado muchas garantías en la defensa y protección de nuestros derechos, y la mayoría de las veces ha favorecido ciertos grupos o intereses particulares, debemos informarnos para participar en las convocatorias que se nos realizan, con el fin de tomar una decisión soportada en información veraz y confiable,
y no simplemente basadas en especulación o noticias falsas, como fue el resultado por el referendo por la paz, el cual buscaba dar fin a un conflicto armado con uno de los grupos armados ilegales más poderosos del país, y también el referendo contra la corrupción, en el cual se buscaba imponer penas más duras contra los actos de corrupción cometidos por nuestras autoridades gubernamentales, y en el cual básicamente ganó el no. Por otro lado, los ciudadanos debemos entender que todos los procesos de participación se encuentran profundamente vinculados al desarrollo humano, sostenible y social. Por lo tanto, debemos vincularnos y participar, ya que estos procesos son educativos, capacitadores y socializantes en sí mismos, tanto para los que intervienen en ellos directamente como para la comunidad en general, dado que son mecanismos que permiten la consecución de unos intereses colectivos. Y por último, para concluir, es necesario que el Estado, en este caso, genere más y mejores condiciones para la participación real de los ciudadanos y de los grupos de la sociedad civil, quienes en la actualidad son más conscientes de sus derechos y de los deberes que deben cumplir para hacer realidad, básicamente los postulados democráticos. Así es, profesor Luis Fernando. Nuevamente gracias por sus valiosos aportes que nos ilustran para un mejor ejercicio de nuestra ciudadanía. Gracias a nuestros oyentes que nos acompañaron en esta edición de Éticamente.